ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España. Unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA Pues esas grandes capacidades. es una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
ecosistemas orgánicos, de transporte, de... Buenos días a todos. Buenos días, profesor Armando. Buenos días, profesor Fabián. Buen día, apreciada Sandra. Buen día a todos los participantes. Buenos días. Un saludo cordial para ti, Sandra, para el profesor Fabián y los demás. Un gusto. Igualmente a todos y todos los que nos acompañan, muy buenos días. Desde mi casita, un abrazo virtual. Y les doy la bienvenida para nuestro siguiente webinar denominado Segmentación Educativa, un nuevo reto en relación al contexto que estamos viviendo, no solo como un hallazgo, sino más bien como una posibilidad de disminuir la relación y el impacto social enmarcado en una calidad académica en los diferentes escenarios de aprendizaje. Buenos días, Alfonso, buenos días, Elena, y buenos días a todos los que nos están saludando por el chat. Algunas cosas y algunas precisiones para aclarar. Utilicemos el espacio inferior donde dice preguntas y respuestas para que los participantes, panelistas y yo podamos leer algunas preguntas y dar respuestas. Seguramente no a todos vamos a poderles contestar, pero vamos a hacer lo posible. Si no lo podemos contestar por este medio, a los dos panelistas les pedimos autorización para compartir sus correos electrónicos y así la gente pueda también realizar preguntas por interno. Nos están saludando desde la Fundación Universitaria de Cali, Atlántico, estoy leyendo también Cartagena, bueno, a todos. Antes de iniciar, voy a presentar a nuestros panelistas. Nos acompaña el profesor Armando Vargas, quien es politólogo de la Universidad Javeriana y especialista en gerencia social y profesor de las facultades de Administración e Ingeniería en los niveles de pregrado y posgrado, en las áreas de Humanística y Administración. También es consultor de direccionamiento de estrategia en los programas de servicio social y analista de políticas públicas y procesos de gestión pública. Además, genera posibilidades en los proyectos de gerencia social. Profesor Armando, buenos días, bienvenido. Sandra, buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con todos. A ti muchas gracias. También nos acompaña el ingeniero Fabián Castillo, quien es especialista en auditoría de sistemas, magíster de educación y con estudios de doctorado, decano y director de programa de ingeniería, docente universitario, investigador asociado, líder de grupos de investigación y presidente y coordinador de redes y asociaciones de ciencia y tecnología. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Buen día nuevamente. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahora sí arranquemos con el grueso. Una primera pregunta que emerge de este nuevo contexto, de esto que denominamos aislamiento, pero que podemos traducir en una transformación de todo nuestro contexto social es: ¿esta innovación tecnológica ha permitido, ha exigido ubicarnos a todos en el mismo nivel de habilidades digitales? Quien quiera iniciar con su respuesta. Bueno, muy bien, profe Armando. Iniciamos. Sandra, muchas gracias por la pregunta. Interesante, importante el tema que vamos a tratar en esta mañana. Yo quiero referirme, antes de pronto de conversar sobre la pregunta que tú acabas de plantear, es referirme a que estamos hablando de segmentación educativa y se está planteando la pregunta desde el punto de vista del si realmente nos ha acercado, nos ha nivelado, o estamos acercándonos un poco más a esa inclusión, por decirlo de alguna forma, digital, que deberíamos tener en ese momento todos en esa labor, tanto en la parte del trabajo en casa como la educación en casa. Y es que para responderla desde el punto de vista de la inclusión digital, por decirlo de alguna forma, hay que conocer algunos otros conceptos que probablemente han estado en marcha durante toda la vida, y es la segmentación demográfica, la segmentación psicográfica, la segmentación conductual, la segmentación socioeconómica, la segmentación geográfica. Y es la forma como en algún momento cada uno de estos conceptos divide a la población, divide a los ciudadanos en estratos
o los divide por su comportamiento, o los divide por su etnia, ¿cierto? Los divide por su situación política o su situación incluso socioeconómica en términos de las posibilidades que se tienen en términos financieros para acceder a una tecnología. Entonces, hablamos de que a todos, a cualquier estrato en este momento, bajo cualquier condición social, ¿cierto? Las instituciones desde cualquier nivel debemos llegar. Y debemos llegar con una educación con calidad, ¿sí? O sea, no puede haber una diferencia en términos de quién tiene o no tiene acceso. El trasladar todas las actividades de aprendizaje a las casas significa que todos, independiente de esa condición social, pueda tener acceso con tecnología, ¿cierto? Y no solamente hablamos de tecnologías de información y comunicación, sino cualquier otra tecnología que le permita recibir de una u otra forma esa información, ese conocimiento, ese material de clase, como lo queramos llevar. Entonces, allí decimos que sí. La invitación es a que realmente en este momento todos debemos estar en un nivel suficiente para poder tener acceso por medio de la tecnología a esa educación de calidad. Bueno, muy bien. Es importante, a manera de introducción con la relación de la segmentación educativa, hacer una revisión de esa segmentación también, porque nosotros, al referirnos a la educación, entendemos a esta como un proceso de enseñanza-aprendizaje, y quien asume el rol de aprendiz o de aprendizaje, por lo general, pues, el estudiante, lo asumimos en un perfil de acuerdo al tipo de programa académico y nivel académico al que se esté orientando el contenido. Sucede es que el nivel académico, llámese pregrado, posgrado, educación continua o cursos, seminarios y extensión, tienen una limitante en la medida en que esa segmentación no sea reconocida en el proceso de enseñanza. Me explico. Nosotros podemos enseñar a nivel de posgrado. Yo puedo dictar un curso de especialización o en cursos de maestría a nivel de gerencia, que es quizás uno de los campos donde yo me desenvuelvo. Pero yo no puedo pretender mi modelo pedagógico de la presencialidad de la gerencia, emularlo en un modelo de enseñanza a través de herramientas TIC o a distancia, porque precisamente mi conexión con el estudiante, mi interrelación con el aprendiz va a ser totalmente diferente. Y ahí viene entonces un poco lo que hablaba el ingeniero Fabián, aparte de que la segmentación no solamente a nivel académico ni a nivel tecnológico, sino que también viene un proceso cognitivo-conductual, viene un proceso también socioeconómico, entre otros, que claramente se va a dejar en evidencia, y muchas veces no es solamente si el aprendizaje se está mediando por herramientas presenciales, lúdicas o tecnológicas, porque sería limitar primero la concepción pedagógica de aprendizaje al acto de hablar y escuchar, cosa que sería un error, y segundo, sería limitar también el aprendizaje de quien asume el rol de estudiante, de si es realmente un aprendiz de un maestro, un docente, o si es un autodidacta que está aprendiendo con una base de información que le entregaron en un paquete y le dijeron, lea, aprenda, que le vamos a hacer un examen. Entonces, digamos que la discusión arranca desde el mismo momento en que empezamos a hablar de educación. Así es, a los dos. Efectivamente, esto es una conversión más bien o involucrar a todos los actores que pueden aprender en estos escenarios. Vamos a la siguiente, ¿les parece? ¿Tenemos preguntas? No, aún no hay preguntas del público. Sin embargo, sí veo que nos están viendo desde Cali, Valle del Cauca, Bucaramanga, Cauca. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias a quienes están conectando en este momento, Nariño, Tolima, bueno, etc. Sandra, Hablando de todo. si hay dos comentarios o dos apuntes en el QA. Uno habla de que este sistema de acompañamiento virtual puede generar exclusión, especialmente con aquellos que no tienen los recursos adecuados. Y sobre ello es lo que estamos hablando precisamente, y es lo que menos puede ocurrir es precisamente que hay una segmentación en términos de lo sociodemográfico, lo socioeconómico,
lo cultural, lo étnico, ¿cierto? Y mucho menos desde lo tecnológico. Y allí es cuando, o sea, todos debemos tener acceso a la tecnología suficiente. Cuando hablo suficiente es que no necesariamente es una tecnología en relación con los grandes avances y desarrollos tecnológicos en el mundo. O sea, suficiente es el hecho incluso de tener un televisor en casa, tener radio en casa. O sea, ya está en las instituciones, ya está en los maestros, docentes, profesores, la forma como van a construir precisamente o cómo van a plantear esos contenidos para saber cómo llegar a través de diferentes tecnologías. Y hay una pregunta que ha venido siendo muy reiterativa en los webinars y es, en el caso de las cátedras prácticas, ¿cierto? Y entonces uno diría, bueno, ya no es como una segmentación educativa en términos de lo social, sino en términos de lo que realmente significa una asignatura teórica, teórico-práctica o práctica. Y hablan de educación física, recreación, en donde definitivamente ya tenemos ejemplos de que el profesor de educación física perfectamente a través de una videoconferencia puede dirigir, puede orientar, puede guiar. Lo que ocurre es que aquí el rol del docente ya no puede ser el de un actor principal. O sea, debe ser el rol de un tutor, un acompañante, un guía que permita orientar en algún momento esas actividades que muy posiblemente van a ser de manera física. ¿Sí? Entonces, incluso hay muchas recomendaciones en donde nos dicen, ojo, en casa debe cuidar su salud mental y su salud física. Y su salud física es que pueda hacer ejercicio. O sea, tome una rutina, no tan rutina, pero que le permita en el transcurso del día hacer ejercicio para mantener su salud física. ¿Sí? Como para ir dando, pues, como hablando de los puntos que están colocando en el QA. Efectivamente te adelantaste un poco y esa es un poco sobre todo la conversación que vamos a tener, el diálogo que vamos a tener sobre la siguiente pregunta y es efectivamente la transformación que hemos tenido, ¿cierto? Exigida por todo lo que está sucediendo de un día para otro, un día amanecimos presenciales, al otro día ya virtuales. Entonces, esa transformación que han tenido estos modelos pedagógicos en referencia a esto, tú te adelantaste porque para allá iba. ¿Qué hacemos con esta transformación? Hay una pregunta, no, hay una pregunta por chat se dice, ¿qué es exactamente una segmentación educativa? Entonces, lo que estamos viviendo no es que estamos encontrando o iniciando por saber que hay unas distancias en tecnología, sino que estamos tratando es de disminuirla a través de las diferentes situaciones y a través de los diferentes modelos pedagógicos. ¿Qué hacemos para que esto, cierto, se convierta en un impacto positivo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero iniciar entonces por darles unos O, ¿sí? O sea, preguntan por qué es segmentación educativa. Entonces vamos a decirlo de esa forma. Segmentación educativa podría ser un sistema educativo estructurado por clases sociales, o una forma antidemocrática de diferenciación, o un monopolio del sistema educativo en grupos sociales minoritarios, o podemos llegar al punto de una fragmentación social desde lo educativo, o hablaríamos de que es una segmentación en términos de composición social, recursos e infraestructura, o más bien se está reproduciendo una desigualdad del sistema social en el sistema educativo, ¿sí? Porque a la final lo que implica es que ese modelo educativo, y como tú lo dices, que se ha venido transformando, es de qué manera se está transformando. ¿Se está transformando de una manera ordenada? O sea, decentemente y en orden, o por el afán, realmente lo que estamos haciendo es simplemente coger la primera herramienta que nos recomendaron, nos sugirieron, o sobre la cual tenía experiencia, y ponerla en la condición de que todos deben saber manejarla, utilizarla para poder tener acceso a esas clases que estamos llamando clases en línea o sincrónicas, ¿sí? Porque lo que menos puede ocurrir nuevamente es que esto afecte negativamente el aprendizaje, ¿sí? O sea, no puede ocurrir. O sea, la calidad debe seguirse sosteniendo. O sea, sosteniendo en relación con las posibilidades que tienen las personas que desde su casa, sin tener acceso a cierta tecnología, pueda sí tener acceso a ese material, a ese conocimiento, a esa información, a ese acompañamiento del docente. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación precisamente y ese es el reto. O sea, listo, fue de un día para otro. O sea, fue del 15 de marzo al 16 de marzo. Ya el 16 estamos en trabajo en casa.
¿cierto? Y fue muy rápido el traslado que se hizo de todas esas actividades de aprendizaje al hogar, sin que estuviésemos preparados. Sin embargo, eso no significa que no podamos hacerlo en orden. No significa que no podamos hacerlo de una manera estructurada, de tal forma que el impacto realmente en el aprendizaje no se vea torpedeado en términos de calidad. Bueno, frente a la segmentación voy como por varios puntos de los que se han consultado. Lo primero, pues, es que entender que la segmentación educativa es, siendo muy fieles a la concepción misma, es que la segmentación responde a entender los diferentes nichos o focos donde está la necesidad de aprendizaje y cuál sería la propuesta o la oferta educativa para este sector de la sociedad o del país. En ese sentido, puntualmente hablo por Colombia, tenemos un sistema de educación, nosotros pasamos de la educación secundaria a una educación ya sea técnica, tecnológica, seguimos un siguiente escalón que es profesional, un escalón siguiente que es posgradual, entendiéndose como especializaciones o especialidades, y es el caso de los médicos y abogados, y posteriormente pues ya los programas de posgrado tipo maestría, doctorado. En un primer paso, aquí ya hay una segmentación en cuanto al nivel de conocimiento y aprendizaje que va a adquirir la persona que accede a esta oferta académica, esta oferta educativa. Esta segmentación empieza a tener también una, digamos, discriminación o segregación, puede decirse, porque el total de la población no puede acceder a esta oferta educativa. No hay un 100% de colombianos accediendo por distintas razones. Nosotros, con el profesor Bernardo Klicksberg de la Universidad de Buenos Aires, hablábamos de la que se llaman las trampas de la pobreza. Esto fue un estudio que retomó la Universidad de los Andes en el año 2008, ya hace 12 años, y que sigue vigente. Y es que una de las razones más delicadas para las que se enfrenta un colombiano o un latinoamericano, tomando los estudios del doctor Klicksberg de Argentina, es precisamente el acceso a la información. Y es que el acceso a la información se puede convertir en una trampa para caer en condición de pobreza. Primero porque si tú no estás informado o informada de no solo las noticias de lo que ocurre en tu entorno, sino informado en el sentido de adquisición de conocimiento, pues vas a estar en desventaja frente a tus pares o frente a otros colombianos. En ese sentido, vuelvo a señalar, no todos tienen la posibilidad de acceso a la educación en Colombia, entonces nosotros tenemos cifras muy bajas de colombianos accediendo al sistema educativo básico, primaria y secundaria. Nuestras cifras de deserción son altas. De eso hay un porcentaje mínimo que accede posteriormente a la educación técnica, tecnológica, y en eso el SENA ha jugado un papel clave, abriendo pues una oferta de acceso, no educativa, sino de acceso. Y esto lleva pues a los siguientes niveles con las distintas iniciativas del gobierno que ha intentado a través de becas y estímulos promover o ampliar ese acceso. Pero entonces aquí la segmentación, pasamos la página, se amplía ahora a las condiciones de quienes acceden a este sistema de educación. Nosotros, siendo pues puntual a lo que nos convoca en este espacio, estamos enfrentando una emergencia que ya es decretada por el gobierno nacional. Esto es una emergencia pública, esto no es un simulacro, esto no es una pausa activa, esto es una emergencia de salud pública y que prontamente será una emergencia económica y social. Y esto lleva a que las instituciones de educación en todos los niveles tomen acciones de carácter reactivo. Como explicaba el ingeniero Fabián, pues pasamos del 15 al 16 de marzo y el escenario cambió totalmente. Y esto nos pone sobre la mesa una discusión a nivel pedagógico y social, donde encontramos que hay instituciones que van a exigir a quienes son estudiantes o quieren ser estudiantes unas condiciones básicas de calidad o de conocimiento, porque ofrece unos docentes. Hay universidad y tengo conocimiento en muchas de ellas que exigen a sus docentes una formación posgradual, que exigen a sus docentes una actualización profesional en su campo permanente, que exigen a sus docentes adquirir conocimiento en herramientas alrededor de su área de conocimiento. Pero cuando llega a esta situación nos damos cuenta que tenemos docentes que son expertos en un tema, pero no en pedagogía. Empezamos a ver una falencia, y es que
nuestra segmentación se enfocó tanto en los estudiantes que estamos empezando a notar una falencia de segmentación educativa ahora en los docentes, porque hay docentes que son expertos solo por su conocimiento, su trayectoria profesional y además su formación académica, los ha llevado a ser eminencias en un campo que ahora pedirle a estos docentes que transmitan ese conocimiento a través de una herramienta tecnológica, pues se ha convertido en una brecha digital que este docente no sabía que tenía y que sin darse cuenta también estaba haciendo parte de estas trampas de la pobreza, que es la trampa de acceso. Nosotros para acceder a un empleo, pues usamos 4 mecanismos que son los portales web de empleo, de búsqueda. Tenemos un segundo, que son los clasificados de la prensa tradicional, la prensa impresa. Tenemos el tercero, que es el que más nos gusta a todos, que son los amigos y familiares que nos recomiendan. Y tenemos un cuarto, pues que ya es ir a buscar directamente en la empresa una vacante. Pero, ¿cuántas personas de los que están aquí en este momento conocen más de 10 portales de empleo? ¿No? Aquí en este momento, solo para Colombia, hay alrededor de 35 portales web para búsqueda de empleo. Hay empresas que tienen incluso su propio portal web de empleo. Y lo mismo ocurre con la educación. Hay universidades que tienen sus propios portales, que pagan una plataforma propia o pagan la licencia de una plataforma para ofertar desde allí sus programas académicos. Y en esto traigo el caso de una universidad con la que tuve la oportunidad de trabajar hace unos años, donde su propósito es que la educación llegue a sectores menos favorecidos. Entonces, una universidad que se desplegó por todo el territorio colombiano y su oferta era totalmente a distancia o como vulgarmente llamamos virtual. Entonces encontramos que en el Chocó, donde tuve la oportunidad de estar varias ocasiones, en el Putumayo y en la costa de Colombia, la educación era virtual porque pues, para la universidad la infraestructura virtual es más económica y más eficiente que construir unas aulas o una plataforma física. Entonces, se llevó a los docentes, se capacitó a los docentes a enseñar en sus campos. Yo tuve la oportunidad de participar en posgrados y uno, pues en mi caso, asumía que los estudiantes, al ser ya profesionales, traían un conocimiento que desde posgrado yo podía arrancar, y no era así. Empezaba a notar uno que incluso habían falencias ya en profesionales, en temas que uno asumiría que no deberían existir. Hice pues como la nivelación o ajusté el curso, porque uno como docente tiene que estar al nivel de los estudiantes. Entonces ajusté el curso para ellos, para su conocimiento, pero luego noté que se empieza a entender que fue una falencia no dada en el Putumayo o en el Casanare, sino que también aquí en la misma ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali también existía. Y empieza a notarse que es que nosotros en esa segmentación educativa segmentamos tanto el conocimiento que nos olvidó que también había que segmentar el acceso al conocimiento. Y eso lleva a que, pues, primero, tenemos unas brechas digitales, y uno de los mitos que hay alrededor de la educación es que la gente no sabe o no conoce un tema porque no puede acceder a él. Y está demostrado, hay una cantidad ilimitada de información disponible en Internet, de cursos incluso, a los que uno puede acceder, y la gente no lo sabe o no le interesa. Y aquí voy a hablar de 4 brechas que existen que, a nivel de digital o tecnológico, y es que hay un primer problema de acceso, de apropiación del acceso, y es el acceso motivacional. Yo accedo a un conocimiento o una información tecnológica en la medida en que tenga la motivación para acceder, para buscar, para tener ese dato, esa información. Está el acceso material, y es que este acceso material, pues ya hablamos un poco de lo tecnológico, y si yo tengo el portátil, o tengo el celular con el plan de datos, o si tengo internet en la casa, o si tengo, pero la velocidad es muy baja, el portátil o el computador de escritorio no tiene la memoria suficiente para los software que necesito acceder. Está la tercera, que es el acceso por habilidades, y es qué tan bueno soy yo realmente utilizando estas herramientas, qué tanto conocimiento tengo en saber en la diferencia entre Zoom, Panopto, Blackboard, Collaborate, Microsoft Teams, y ver cuál de ellas son viables para el tipo de cátedra que voy a dictar o de conferencia. Y está el cuarto, que es el acceso por el uso que le voy a dar a las cosas. No es lo mismo yo acceder a una plataforma
para escuchar a alguien que para enseñar una cátedra, o simplemente acceder para atender a mis clientes. Si soy una persona que tiene un servicio web que estoy respondiendo a mis clientes en esta emergencia a través de un video o no de una plataforma diseñada para tal. Entonces, esto lleva a evidenciar que hablar de segmentación educativa, pues no es solamente hablar de la segmentación a nivel pues del tipo de oferta académica que cada institución quiera generar o que cada región necesite sobre su mercado, su futuro mercado laboral, entonces crear este tipo de profesionales o técnicos, sino también entender que las tecnologías de la información y la comunicación de una u otra manera también permiten esa segmentación, y muchas veces desde las mismas instituciones no se ha tenido la oportunidad de conocer el tipo de herramienta adecuada para el tipo de enseñanza adecuado. Preguntaban hace un momento algunos de los participantes, bueno, yo tengo enseñanza en recreación y deporte, en las clases prácticas mediadas por enseñanza a distancia, tienen una funcionalidad viable o no viable con este tema de las herramientas tecnológicas. La tiene porque aquí, lo explicaba el ingeniero Fabián, el docente deja de ser docente. Aquí ya no tenemos docentes, sino que ahora tenemos una figura de tutelaje. Ahora tenemos un tutor que acompaña al aprendiz. Es el aprendiz el que debe realmente responder a su propio aprendizaje, casi que autodidacta. Y eso es una de las grandes críticas también a este tipo de educación. Porque por lo menos nosotros en Colombia no tenemos la disciplina, no tenemos una cultura de autoaprendizaje, necesitamos que alguien nos esté diciendo permanentemente qué hacer. Cierro este paréntesis. Y esa figura autodidacta pues lleva a que el tutelaje sea el que esté allí, este tutor acompañando a cada aprendiz a través de la plataforma, le entrega un plan de curso, unas guías de aprendizaje, unos talleres, unas herramientas, y unos modelos también de evaluación, que no es la típica evaluación de pregunta-respuesta o hágame un ensayo y yo le mando la nota, porque aquí ya es un aprendizaje mediado precisamente por las TIC. De ahí viene el concepto de mediación tecnológica, es que la tecnología está mediando entre usted y el estudiante, porque si no, pues por eso podemos aprender por teléfono, que suena a burla, pero no lo es que en su momento también no existió ese modelo, pero no lo continuaron en Colombia. Este aprendizaje de las prácticas que preguntaba un estudiante tiene una particularidad, es que aquí el tutor también tiene que ser gestor, porque yo no puedo pretender que mis aprendices hagan sus pasantías o sus prácticas de deporte, sigo con la pregunta que hizo el participante, si yo no tengo la capacidad de gestionar a este estudiante un lugar en su municipio, en su corregimiento, en su vereda, donde pueda hacer real ese ejercicio de aprendiz, esa práctica, esa pasantía. Yo debo, desde la institución, no solamente garantizar que el estudiante, como decía el ingeniero Fabián, cuente con la herramienta tecnológica, que cuente con el portátil, la conexión de internet, que cuente con la energía eléctrica, hay municipios donde la energía eléctrica llega solamente 4 horas al día. Entonces yo tengo que saber que las clases las tengo que programar o en esa franja de tiempo o dejarles de manera asincrónica la clase lista para que ellos puedan acceder a ella posteriormente. Y segundo, pues gestionarle el lugar con la alcaldía municipal, con la institución educativa de la vereda, del corregimiento. Y si no existe ninguna posibilidad, debo entonces replantear qué hacer con mi oferta educativa en esa región y cómo garantizarle al estudiante que yo como institución, pues a través de esta tecnología le estoy garantizando a él como a otro estudiante en Bogotá o en Medellín las mismas condiciones de aprendizaje, porque es que el aprendizaje no puede llegar a cuestionarse por la capacidad de acceso adquisitiva o tecnológica, porque ahí estamos fallando. El aprendizaje es un proceso donde yo entrego un conocimiento, alguien lo recibe y me lo devuelve mejorado o cuestionado, porque es que el aprendizaje es cuestionar al docente al punto de que el alumno supera al maestro. Ahí alguien preguntaba que por qué es vulgarmente virtual, porque es que esta educación es real, no es virtual. Entonces, por eso la educación virtual, yo abro comillas, no es que no existe, o es una definición vulgar, muy cotidiana, muy coloquial, porque es que esto no es una educación virtual, esto es una educación real. Y el aprendizaje es real porque estamos aprendiendo con docentes reales, como es este espacio. Una educación virtual sería si yo estoy aprendiendo con un software como en los años 80, no, en los años 90, perdón, teníamos el Encarta y yo metía el CD en mi
computador de escritorio y salía Encarta y me ponía a ver los videos de Encarta. Eso sí es educación virtual porque una máquina me está enseñando a mí, pero aquí es mediada por TICS porque hay otro ser humano al otro lado que te está apoyando o te está evaluando. Entonces, ya para cerrar esta intervención, esta segmentación también tiene una particularidad y es que las instituciones deben entender a quién vamos a enseñar y por eso he escuchado de varias instituciones educativas la gran crítica de que prefieren interrumpir semestre o por lo menos aplazarlo al finalizar el periodo de cuarentena a seguir aprendiendo a través de tecnologías de la información porque sienten que les están robando su plata, sienten que les están robando su matrícula o sienten que no aprenden nada. Entonces miren que es que el aprendizaje por tecnologías también requiere de un tema cultural y social muy fuerte que las instituciones tienen que inyectar en sus estudiantes. Hay muchas universidades que así como se está aportando o se está haciendo una inversión fuerte para que sus docentes y estudiantes adquieran capacidades de un segundo idioma, el bilingüismo, también debe empezar a hacerse esa transición tecnológica de que sus docentes empiecen a utilizar plataformas tecnológicas, a pesar de que su clase sea presencial, empiece a utilizar plataformas como el mismo Blackboard, que algunas instituciones lo tienen, o el Moodle, que puedan pues, sus estudiantes hacer evaluaciones, entregar sus trabajos, que tanto estudiante como docente empiecen a adquirir competencias en enseñanza y aprendizaje, porque nosotros debemos de migrar en un momento dado. Alguien hizo un chiste en redes sociales semanas atrás de que no fue la necesidad de dinero la que obligó a que la cuarta revolución industrial empezara a ser efectiva, sino que fue una pandemia la que nos obligó a que la cuarta revolución industrial realmente entrara en marcha. Y es un chiste muy jocoso, pero también una crítica de lo que es la realidad. Y esto lleva a que también hablar de brechas debemos de entender la institucional, como lo dicen los participantes, es que hay instituciones que también tienen un sesgo a su estudiante, al perfil de estudiante que desea. Hay otras que abren las puertas a cualquier persona que quiera estudiar, la institución le dice bienvenido, pero esa bienvenida no puede ser solamente un aplauso y un abrazo, esa bienvenida tiene que venir acompañada de cómo está tu nivel, venga, la institución lo apoya para que se nivele a nivel tecnológico, académico. Si tienes problemas socioeconómicos, cómo la institución va a entrar a ayudarte, porque suena muy, muy triste, pero hay estudiantes que van a la universidad porque la universidad les garantiza el almuerzo. Ahora que la universidad no lo puede hacer, entonces estos estudiantes, ¿qué van a hacer? Y ahí te evidencia otra vez la brecha tecnológica, la brecha de acceso, porque el acceso no es solo el acceso al conocimiento. De hecho, una de las grandes críticas es que el acceso al conocimiento lo hemos tenido desde el año 88 que tenemos internet. Si alguno de ustedes quiere aprender un tema, simplemente busque lo que hay en el internet, ya lo tiene escrito para que usted aprenda, o incluso ya tiene el curso montado. Desde YouTube hasta muchas plataformas independientes o blogs, ya tienen enseñanza, métodos y pedagogías en diferentes temas. Si usted como profesor necesita una plantilla para evaluar un ejercicio de educación física virtual, le juro que si usted busca en internet, alguien ya lo hizo. Entonces, nuestro problema no es el acceso a la información, porque la información ya está y el acceso lo tenemos a un clic. Viene el siguiente paso de la brecha y es el uso que le queramos dar a la información. Segundo, pues las habilidades que tengamos con el uso de la información. Y tercero, pues la motivación real. Y creo que con eso vamos dejando en evidencia que lo tecnológico es una herramienta, no es un fin. Así es, la tecnología simplemente es una transformación, lo decía uno de nuestros participantes, es una transformación de tablero, marcador y hojas, simplemente creo que, pues por decirle simplemente. Se ha levantado como mucho debate en el panel, si ustedes revisan esta frase que tú mencionaste sobre la virtualización. Simplemente son diferentes aristas que se tienen de diferentes definiciones de educación en una transformación de este tipo de, como de soluciones o de opciones que se tienen. Entonces, pues no es que vamos a tener aquí definiciones exactamente dadas, sino son interpelaciones que se tienen frente a diferentes transformaciones
que hemos vivido y vamos viviendo. Creo que y eso me da pie para una para una siguiente pregunta, y es cómo nosotros conocemos las distintas generaciones que se han definido, ¿cierto? Para podernos ubicar de acuerdo a nuestras edades y de acuerdo al uso de la tecnología. Incluso por acá hablaba alguien de lo que pasa es que un poco tenemos la resistencia al cambio. Esta resistencia al cambio da por diferentes actores. ¿Cómo hacemos nosotros? No solo nosotros panelistas, sino nosotros como seres participantes de esta sociedad para disminuir esta brecha tecnológica en las diferentes generaciones que se tienen. Hay unos que están muy felices porque tenemos clases mediadas por tecnología y otros que no están nada de acuerdo. Desde su punto de vista y desde su quehacer diario, ¿cómo hacemos para cerrar estas brechas? Muy bien. Es una pregunta con cierto nivel de complejidad en términos de lo que significa todas las posibilidades de respuesta, pero vamos a hacerlo de esta forma. Incluso en el chat también se han ido comentando cosas al respecto, ¿cierto? Al respecto de que hay instituciones que tienen docentes de 60 años que cuentan con toda la tecnología en su casa, pero que no les gusta. ¿Sí? O sea, que no, realmente no les gusta y no tienen el deseo, el ánimo, la disposición de utilizarlas como una mediación para poder darle continuidad a sus actividades, ¿cierto? En otros casos incluso puede ser una excusa, ¿sí? El no tenerla, teniéndola. Entonces, te voy a hablar antes de algo, y es que algunas instituciones en Colombia han hecho una caracterización de sus estudiantes en relación con las posibilidades de acceso, ¿cierto?, a esa tecnología. Y probablemente entre las respuestas algunas personas han dicho no por el simple hecho de no querer utilizarla y no querer continuar, simplemente esperar a ver qué pasa, ¿cierto? Otros que definitivamente quieren realmente continuar con su semestre, continuar con su ciclo de estudio, han dicho no de manera sincera. Y mira que allí comenzamos a acercar un poco más a esas personas que están en una condición social menor, ¿cierto? Con menos posibilidades, a tener acceso a esas herramientas. ¿Por qué? Porque esas instituciones incluso han llegado a adquirir o alquilar 300, 400 equipos, 300, 400 modem de acceso para facilitarle a esas personas que realmente se han expresado de manera sincera y han dicho, necesito la tecnología porque yo quiero continuar con esas actividades. Entonces comenzamos a acercar a tales personas que en algún momento, por alguna situación, no tienen acceso a esas tecnologías, ¿cierto? Y allí ellos comienzan a romper la brecha. Es que la brecha no necesariamente está en las manos del gobierno o está en la mano de las instituciones, está en la mano del querer hacer, ¿cierto?, por parte de las personas también. O sea, si yo quiero algo, voy y lo busco, ¿cierto? Voy por ello. O sea, me esfuerzo, me preocupo por lograrlo, ¿cierto? Si no tengo el acceso, voy y pregunto cómo puedo tener ese acceso, ¿sí? Entonces la brecha inicia desde casa, la brecha inicia desde la persona y de lo que la persona realmente quiere para ella misma, ¿sí? Entonces, desde allí se comienzan a romper esas brechas. ¿Por qué? Porque hay posibilidades como, por ejemplo, iniciando iniciando marzo, Mintic sacó una noticia en donde decía acceso a Internet para los Estados Unidos como por 8.000 o 9.000 pesos, ¿cierto? Entonces, usted quiere tener acceso a la información, quiere tener acceso a lo que llaman también conocimiento. O sea, listo, probablemente para algunas personas 9.000 pesos es mucho, pero ¿será que no puedo esforzarme por romper mi brecha digital, mi brecha de acceso, mi brecha a contar con una conectividad, ¿cierto? Por 8.600 o 9.000 pesos. Entonces, todo está en lo que la persona desee, en lo que la persona quiere. Y de ahí en adelante comenzamos a subir de niveles. Y es ahora lo que las instituciones puedan proporcionar. Y varias instituciones en el país lo están proporcionando. O sea, no podemos decir que no podemos decir que los estudiantes y los profesores se han quedado solos. El hecho de llegar hasta sus casas
con un equipo portátil, con un módem para conectividad, ¿cierto? Que les permita durante los próximos meses tener acceso a ese acompañamiento directo por el docente, aceptarlo, o sea, aceptar de que se debe hacer de esa forma. La institución está rompiendo con una brecha de acceso, ¿sí? Y seguimos subiendo de nivel y llegamos hasta las autoridades, el gobierno local, regional, departamental, no sé, nacional, en donde se han planteado algunas alternativas también para romper con lo que anteriormente era imposible, ¿cierto? Entonces, cuando usted escucha noticias como que tranquilos a las personas que están en arriendo, que no van a poder desalojarlos, tranquilos que ustedes van a tener la posibilidad de que en 2 meses, 3 meses después van a poder diferir, pues probablemente muchas personas esperan de que realmente hubiesen dicho tranquilos que están exonerados del pago, ¿cierto? Y no decirles lo vamos a diferir, pero digamos que nos estamos acercando realmente incluso hasta romper esa brecha social, ¿sí? De que antes no se podía, antes era imposible el pensar en que se eliminaran las condiciones contractuales en un arriendo, en términos de lo que significaba en algún momento imponer una sanción por el no pago en un mes como tal. Y si vamos a la parte de acceso a la tecnología, tenemos posibilidades, pero ¿hasta dónde llega realmente cada persona en querer hacerlo? ¿Sí? En que incluso contar, reitero, contar con esa tecnología, pero realmente no me interesa. O sea, prefiero cancelar el semestre, prefiero, incluso el de los padres de familia, prefiero que mi hijo pierda este año en la escuela o en el colegio, porque realmente considero que no va a ser de calidad. Pero la calidad aquí hay que distribuirla equitativamente también. Y cuando hablo de equitativamente es que la calidad ya no es responsabilidad solamente de la institución. La responsabilidad en términos de la calidad también está desde la casa. O sea, si yo no le garantizo al niño, al joven, un espacio, ¿cierto? Y ahorita me voy a referir a un comentario que hacen en el chat, un espacio donde pueda responder, ¿sí? Por esas actividades. Entonces, ¿cómo estoy aprovechando, cómo estoy aportando, cómo estoy acompañando también a la institución que se está responsabilizando en algún momento de dar continuidad a esas actividades, ¿sí? Y entonces alguien decía en el chat, lo que pasa es que yo doy clases de teatro, ¿cierto? Algo así como teatro, pero he encontrado con personas que en su casa no tienen el espacio suficiente para poder hacer esas actividades. Entonces, tiene la herramienta, tiene acceso a la conectividad, ¿cierto? Pero ya hay un espacio físico con el cual no dispone. Entonces nos enfrentamos a otra brecha. Y si seguimos hablando de brechas, nos vamos a encontrar, o sea, brechas de todo tipo, de todo tamaño y de toda complejidad, ¿cierto? Pero hasta dónde llega el esfuerzo en la casa por los padres y por los estudiantes, por todas las personas que están queriendo acceder, que quieren acceder, ¿cierto? Para resolverlo. Claro, no podemos salir al parque probablemente, ¿sí? Entonces allí es donde definitivamente lo creativo, lo ingenioso, innovador, tiene que salir a relucir de manera contundente. Así es. Uno de los ingredientes clave de la educación es la creatividad. Si un docente y un aprendiz, es decir, un estudiante, un alumno, no tiene creatividad en su ser, hay que despertarla. Y la creatividad debe estar presente siempre para enseñar. Cuando un estudiante no entiende lo que uno está explicando en el tablero, uno debe ser creativo para encontrar las palabras o los ejemplos clave de que permitan que este estudiante pueda resolver su duda. Y lo mismo el estudiante, si no logra que el profesor entienda lo que está respondiendo en la evaluación, debe ser creativo para hacerse entender y poder sacar buena nota. Cuando este ingrediente de creatividad lo extrapolamos a todos los niveles, siguiendo la intervención del ingeniero Fabián, deben las instituciones ser creativas, sobre todo en una emergencia, porque cuando uno desde el principio presenta su registro calificado al Ministerio de Educación y dice, yo como institución educativa voy a mediar mi enseñanza a distancia a través de tecnologías de la información y comunicación, o va a ser una educación semipresencial, porque va a haber un componente digital virtual y un componente de aula de clase. Yo desde el principio ya sé que estoy prometiendo a mi usuario, a mi cliente, a mi estudiante y a mi grupo de interés. Pero cuando yo en mi registro calificado tengo claro que mi enseñanza es presencial y se me enfrenta a esta emergencia, pues claramente yo no tengo todas las herramientas que pueda tener una institución que en su registro calificado ha apostado por la enseñanza
a través de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí donde la institución también debe ser creativa desde su estructura administrativa hasta sus docentes y sus mismos estudiantes. En ese sentido, la creatividad también es responder a tiempo a las exigencias de cada caso. Y ahí viene un poco también la responsabilidad académica y laboral, porque yo debo garantizar a mis docentes las herramientas, porque es que así como está el ejemplo que mencionaban ahora en el chat, de que hay profesores con 60 años de edad que son una eminencia, pero que a pesar de contar con toda la tecnología a disposición en su hogar, no lo quiere hacer porque toda su vida ha dado clase en un escritorio, en un tablero, y uno trata de decirle, profe, por favor ayúdenos, que es que esto es una contingencia nacional o mundial. También hay otros que tienen toda la creatividad del caso, pero no saben cómo utilizar los equipos, o saben usarlos, pero los de la universidad porque en la casa no tiene. Son distintos escenarios que desde profesor hasta estudiante ocurren. Entonces, en esa contingencia, la educación debe siempre encontrar en la creatividad un gran aliado. Hay algo que alguna vez tuve la oportunidad de participar en el año 2014-15, un congreso iberoamericano que se llamaba Actitudes 2.0, que era un seminario de mercadeo digital. Yo dije, bueno, no, hagámosle, porque pues, este tema es interesante, está de moda, hay que aprender, y pues es gratis, camine. Y resulta que Actitudes 2.0 es la actitud que uno toma como usuario de Internet para acceder al conocimiento. Y nos explicaba el panelista que hay tantas herramientas que tenemos en la mano, como el celular, que son suficientes para uno aprender o acceder a conocimientos. Bien lo decían algunos participantes en el chat, sí, hay mucha información falsa o cuestionable en la red. Por supuesto, nosotros como docentes debemos propender porque nuestros estudiantes y compañeros accedan a información veraz. Es nuestra razón de ser como académicos y por ende siempre es importante recomendar bases de datos o portales académicos. Eso está muy bien. Y la actitud 2.0 es, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez lo intenté con unos estudiantes, dije, bueno, van a crear una historia de Instagram, esa historia no tiene más de 30 segundos de tiempo, y en 30 segundos usted me va a explicar este tema de la manera creativa, y yo pensé que iban a payasearse la clase, que me iban a coger de recocha, pero yo, pues fue un riesgo que asumí, y realmente el resultado fue totalmente satisfactorio. Hicieron cosas que yo no sabía que podían hacer, pero el resultado pedagógico se logró evaluar las competencias que yo tenía que cumplir, y en otro momento para un parcial de constitucionalismo colombiano, más que aprenderse la ley, le dije, por favor, van a enseñarle a estos grupos poblacionales cómo se funciona la Constitución de Colombia en estos temas, hagan un video promocional, pero el video tiene que ser con el celular, no me van a hacer videos profesionales, hágame un video lo más informal, y también salieron resultados excelentes. Ahí quedó en evidencia de que más allá de la herramienta es la transmisión del conocimiento, la clave, y a esto voy con estos ejemplos, ya pasándolos a un contexto donde es mucho más urgente, donde hay comunidades que no tienen el computador, pero tienen el celular, y muchos, tuve conocimiento en el Putumayo, de que muchos estudiantes estaban accediendo a la educación que esta universidad ofrecía, que era educación a distancia, desde el celular. Y sus trabajos, que es participar en el foro, participar en el chat, subir un trabajo escrito con las características, lo hacían desde el celular. Habían descargado el paquete de Office en el celular, se demoraban una eternidad escribiendo a diferencia de un computador, pero cumplían con sus actividades. Y eso lleva a que la creatividad, pero también, entre comillas, el rebusque, pues sea un aliado del estudiante, del docente, pero se necesita también en las instituciones ese componente, y muchas veces hay instituciones que lamentablemente cuentan con directivas que tienen un enfoque muy, un enfoque muy obtuso frente a su modelo educativo, que cuando empiezan estas contingencias se demoran en reaccionar porque toda la vida pensaron que su modelo era único, y enfrentarse a una contingencia que te obliga a cambiar de modelo también obliga a cuestionar tu enfoque como administrativo, ¿no?
yo ya no atiendo estudiantes en la recepción, donde llega un chico y lo atiende un joven o una señorita como recepcionista. Yo ahora mando un correo, hago una llamada y alguien desde la casa responde el correo o atiende la llamada. Entonces miren que el enfoque va cambiando en todos los niveles. Y alguien hablaba de la familia, y es que la familia es un componente básico no solo para el que estudia, sino también para el que trabaja en modalidad virtual o mediado por TIC, porque si yo estoy en mi casa y no tengo nada que comer, pues mi concentración va a estar dispersa. Si yo estoy en mi casa y tengo a alguien que cada 5 minutos me pregunta qué quiero comer, también mi concentración va a estar dispersa. Si yo tengo problemas de pareja y yo encontré en el estudio una manera de escapar de mi pareja porque hay violencia intradoméstica y el estudio me permitía estar con otras personas en un ambiente seguro y ahora tengo que estar en mi casa estudiando con mi abusador al lado, pues miren que el contexto es otro. Si yo vivo en una zona de conflicto armado y no me agredían a mí porque era estudiante, ahora piensan los grupos armados al margen de la ley que yo estoy en vacaciones, entonces me van a reclutar o me tienen amenazado. Entonces miren que el contexto es otro. A nivel social, la tecnología pues debe demostrar que sigo siendo estudiante y también permitirme de mi parte encontrar las maneras que muchas veces no es fácil, y ahí viene la participación del Estado, ahí viene la participación de la familia como núcleo fundamental, viene la participación de la empresa privada. Conozco casos empresariales que se han acercado a universidades a decirles, mire, yo puedo hacer esta donación o puedo ofrecerle mis instalaciones mientras tanto para sus estudiantes en esta X, Y o Z necesidad. Hacer alianzas con el sector productivo, sectorial, regional, es clave también. Y las empresas están dispuestas a dar mucho más de lo que uno se imagina. El sector empresarial lo tenemos muy segmentado en Colombia. Tenemos una visión muy errada de los empresarios en Colombia porque los vemos muy ávaros y muy tirando para su lado. Y es un mito, es una creencia, en algunos casos sí sucede, pero no es la generalidad. Hay empresas que han estado interesadas en dar la mano, que dicen, mire, pues, usted va a dar educación virtual, cuente con la planta de mi fábrica para que los estudiantes hagan sus laboratorios allí y que el profesor de computador de mi recepcionista pueda ir explicando mientras el estudiante va manejando el equipo o la máquina. Son ejemplos de lo que hablábamos al inicio también de la capacidad de gestión. Y esa capacidad de gestión requiere también de esa creatividad. Bueno, muchas gracias. Pues tenemos bastantes inquietudes y bastantes anotaciones frente a nuestro tema y lo que se está conversando, tanto en chat como en preguntas, pero quiero para cualquiera de los dos, esta última que me parece interesante y que tiene que ver con esta necesidad del ser humano, esa necesidad que tenemos nosotros de estar cerca, de sentir a alguien cerca, y es cómo el docente desarrolla la creatividad propia para crear en sus estudiantes creatividad. Cualquiera de los dos. Wow, qué bien, qué bien. Bueno, yo primero quiero, les coloqué en el chat hace un momento, yo quiero de verdad agradecer porque es muy grato ver cómo entre los participantes tenemos varios panelistas, ¿sí? O sea, todos los aportes que están registrando allí en el chat son realmente excelentes. O sea, tenemos por ejemplo al profesor Rubén Darío, tenemos al profesor Edilberto, tenemos varios profesores en el chat, el profesor Antonio, ¿cierto? La profesora Adriana, ¿sí? Que han hecho unos aportes, ¿verdad?, muy valiosos que enriquecen lo que estamos conversando, ¿sí? Y gracias a Sandra porque hace un momento logró, ¿cierto? O sea, no sé, como matizar el hecho de la diferencia en los conceptos, ¿cierto? O sea, si nos fuéramos por conceptos, imagínense que, pues, o sea, yo creo que llegaremos al borde de la locura, ¿sí? Porque desde luego, cada uno tiene una postura. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los nativos digitales en relación bajo el concepto de lo que realmente es un nativo digital. O sea, un nativo digital es una persona independiente de la edad que en algún momento tiene y maneja de manera productiva la tecnología. Y productiva no solamente de lo laboral, sino también desde lo educativo, ¿cierto? Entonces, el hecho de que tú veas a un chico o a cualquier persona en un dispositivo móvil 12, 18 horas al día conectado allí no significa que sea un nativo digital, ¿cierto? O sea, significa que probablemente maneja muy bien el dispositivo, pero digamos es de qué manera o para qué lo está utilizando.
O sea, es para ocio, ¿cierto? Y en algún momento les mencioné en otro webinar que no, pues no era que estuviera en contra del ocio, o sea, el ocio en algún momento bien llevado, un ocio sano, por decirlo así, un ocio de disfrute, en donde se aproveche también la tecnología para hacerlo, pues creo que es bienvenido. Pero un ocio en donde realmente solamente alimento mi mente y mi ser, o sea, con noticias falsas, por ejemplo, para continuar siendo parte de esa cadena de noticias falsas, pues creo que no es un nativo digital, ¿sí? O sea, pero es mi postura, ¿sí? Probablemente para otras personas el ser un nativo digital es simplemente usar el celular, el dispositivo móvil. Entonces, muchas gracias, Sandra, porque lograste matizar el tema, porque no es de conceptos, como tú lo decías, realmente no es de posturas, ¿sí? Estamos procurando ser muy generales en relación con lo que estamos conversando. Y agradecer nuevamente a todos los profesores porque lo que están aportando allí se han convertido en parte de este panel. Y nos gustaría incluso leer los mensajes, pero gracias porque los están enviando a todos los panelistas y eso está enriqueciendo muchísimo este diálogo. Bien, y pues ya con respecto a la pregunta, en términos de la creatividad, ¿cierto? A veces uno dice, la creatividad puede ser un talento, pero otros podrían decir la creatividad es un don. Algunos podrían decir, es que las personas nacen o no con la creatividad, o la creatividad se desarrolla, ¿cierto?, en el transcurso de o por la experiencia, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo llevo yo al estudiante a ser creativo? Pues realmente todo va a depender desde la experiencia y desde el saber de cada uno de nosotros. Creo que no hay una fórmula, creo que no hay una receta, o sea, no hay un paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Es el hecho del cómo yo puedo de alguna manera involucrar al estudiante dentro de mi proceso. Entonces podríamos hablar de democratización del currículo y el cómo es que el estudiante participe también de ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, yo no me voy del lado de la enseñanza-aprendizaje, yo me voy del lado del aprendizaje, en donde realmente la persona que quiere encontrar, que quiere fortalecer ese conocimiento por alguna necesidad o simplemente por el gusto, ¿cierto? ¿Cómo hace para esforzarse y obtener acceso a la información y a lo que llaman también conocimiento, ¿cierto? Entonces es más privilegiar el aprendizaje sobre la enseñanza, porque si en la enseñanza podríamos estar sesgando a las personas a mi saber y a mi experiencia, ¿sí? Entonces, digamos que va más del punto de vista en cómo involucro yo a esos estudiantes en relación con lo que yo les planteo como una propuesta pedagógica, curricular, académica, ¿sí? Entonces va también más del lado de involucrarlo a ser parte de ese proceso. La creatividad tiene una particularidad y es que todos los niños son creativos, todos. Pregúntele a un niño, ¿usted cómo lo hizo? Y él le va a decir, yo no sé. Todos los niños en sus distintas etapas de la vida son creativos. Nosotros perdemos la capacidad de asombro y la perdemos también porque podemos enfrentar a nuestra etapa de crecimiento conflictos sociales, familiares, violencia, miedos, abusos. Lamentablemente, pues no todos contamos, no todos tienen la misma fortuna que tuvimos algunos para nuestro desarrollo vital, de tener un hogar, de tener una formación que motivara al aprendizaje. Yo vengo de una familia de académicos, pues yo apostaría que mis hijos también tengan interés por el aprendizaje. Pero yo en mis hijos y en los niños promuevo y me encantaría a todos le enseñaran a sus hijos el interés por preguntar cosas, por saber cosas, porque la creatividad es el acto de averiguar o hacer cosas que nadie me quiere decir, o demostrarle a alguien algo que soy capaz de hacer y nadie creía que yo era capaz de hacerlo. ¿Por qué los deportistas de alto rendimiento son deportistas de alto rendimiento? Porque tienen dos factores claves. El primero, la disciplina, el entrenamiento constante para llegar a niveles de alta exigencia, en este caso deportiva, yo iba a decir académica, deportiva. Y segundo, el desafío social. Es que yo como deportista de alto rendimiento tengo que decirle al mundo que yo soy el mejor. ¿Por qué Messi es el mejor del fútbol? Pues porque Messi tiene un ego que le permite ser un déspota al punto tal de que para poder justificar su forma de ser tiene que demostrarlo con los hechos. Es la única manera de tolerarle su manera de ser, porque dice, no, es que es el mejor. O porque Michael Phelps es el único medallista olímpico que ha ganado en 4 Juegos Olímpicos. Y uno dice, no, pues porque el tipo se entrena todos los días 8 horas, 12 horas. Sí, pero más allá del entrenamiento, él también tiene
una forma de ser que le obliga a ser el mejor para poder actuar como tal. Copiando el ejemplo de los deportistas en la ciencia, hemos visto grandes teóricos, grandes académicos que también han logrado su prestigio con sus publicaciones, sus patentes, sus investigaciones, los docentes que lo han logrado con su trayectoria. Pero eso es una disciplina. La creatividad no tiene disciplina, la creatividad no tiene método, la creatividad es el primer paso para la innovación. La creatividad yo la puedo proponer en mis estudiantes o en los jóvenes o en los adultos mayores. He tenido oportunidad de dar clases en población en extra edad y es maravilloso, salen con vainas que uno a veces comete el error de juzgarlos por su edad, y es un error que aprendí a que no debemos cometer con ningún estudiante, y es no tener ningún presupuesto de nadie por su edad, su origen. Y es que esa creatividad a veces la gente ya la tiene y el que lo ve como creativo es usted, que es el que está externo. Porque esa persona te va a decir, es que yo siempre lo he hecho así. Y uno dice, no, pero es que eso es muy creativo porque es la primera vez que lo veo que lo hacen así. Entonces, la creatividad también, decíamos hace un momento, es un ingrediente de la docencia que requiere, pero en el estudiante también es un ingrediente que requiere de disciplina, y eso sí lo puede dar el docente. El docente da la disciplina, da el método, da el acceso al conocimiento para que el estudiante se interese por aprender de ese tema. Es claro que cuando uno estudia un programa no nos van a gustar todas las materias. Siempre hay una materia que uno dice, pues toca verla porque pues no hay de otra. Pero uno no la ve con la motivación y con el gusto. Pues es allí donde el docente, sabiendo que el estudiante la ve porque le toca y no porque quiere, pues debe enfocarse más en instruirle ese amor y ese interés y ese gusto. Yo tengo estudiantes que el primer día de clases, cuando llegan a ver constitucionalismo colombiano conmigo, me dicen, uy, profe, qué pereza aprender de leyes, qué pereza la política. Y cuando terminamos el semestre dice, no, profe, bacanismo, ¿usted qué materia vaya el otro semestre? Porque precisamente uno logra inculcar en ellos el interés por el tema, así sea uno pararse en las pestañas, pero siempre con el componente de la disciplina. La disciplina y el método deben estar en el aula. Y si le vamos a meter el ingrediente a la herramienta tecnológica, por nuestro método de la herramienta tecnológica, lo hablaba uno de los participantes en el chat, o en el panel de preguntas, no recuerdo, y es que, sí, muy chévere la tecnología, pero ¿cuál es la herramienta adecuada para el aprendizaje adecuado? Yo voy a enseñar carpintería, como son los cursos virtuales del SENA, si no lo sabían, el SENA enseña carpintería de manera virtual, o voy a enseñar teoría del Estado, a través de Blackboard, cuelgo todas las lecturas, le digo un mensaje a los estudiantes, apréndanse la ley general, porque voy a hacer un examen y entonces mi gran innovación tecnológica es aprender a hacer exámenes en Blackboard. Ahí no estoy haciendo nada, pero pues creo que estoy haciendo algo tecnológico porque Blackboard me permite hacer exámenes. Ojo que ahí está la diferencia entre herramienta tecnológica y herramienta pedagógica. Y la pedagogía no está en decir saquen una hoja. Y en este caso la pedagogía no está, respondan a esta encuesta que es un quiz virtual. Eso es una herramienta tecnológica funcionando para el mismo fin, pero la herramienta pedagógica es, por ejemplo, que hablamos ahora. Bueno, coja su celular y hágase una historia de Instagram de 30 segundos donde usted le explique el derecho al trabajo a un vendedor informal, de cómo puede exigir sus garantías constitucionales. O haga usted hago una encuesta, que también sucedió en una de mis clases. Los estudiantes hicieron una encuesta en Facebook, en Twitter, perdón. En Twitter le respondieron como 3.000 personas a la encuesta, y después les dije, bueno, empiecen a perfilar los usuarios que respondieron a la encuesta y hagan un perfil del usuario virtual frente al problema de la educación en Colombia. Y será un ejercicio interesantísimo de estudio de poblaciones, y se incluyeron personas, el estudiante se disfrutó el proceso. Entonces, mire que la educación requiere disciplina y método, pero la creatividad la trae el estudiante. Hay estudiantes desmotivados que definitivamente a veces están estudiando lo que están estudiando, es porque el papá lo obligó. Es que usted tiene que ser abogado porque su abuelo y yo soy abogado, entonces usted tiene que ser abogado. Usted tiene que ser médico, tiene que ser ingeniero, tiene que ser esto, lo otro, y no lo que el estudiante realmente quiera hacer. Y hay estudiantes que se gradúan de médicos, se gradúan de abogados, se gradúan de ingenieros, y guardan el diploma en un cajón porque nunca les interesó ser abogados, médicos o ingenieros, y de pronto va y termina estudiando
algo que el papá nunca se imaginó que era lo que le gustaba al joven o al estudiante. Pues a esos estudiantes que están obligados y que uno no les puede ayudar diciéndoles, vaya a estudiar lo que quiera, yo le pago la carrera, por lo menos tratemos de que su estancia académica no sea tan sufrible. Es que debe ser terrible estudiar algo que no nos guste. Y debe ser terrible además sentir que a los demás les va bien y a uno no, porque como a uno no le gusta, entonces uno siempre va a tener notas bajas o en promedio. Y ahí es donde el docente trasciende lo académico y ingresa a lo pedagógico y es la motivación del estudiante. Ahora voy a los contextos sociales de la periferia. Es terrible que usted sea el único profesional en todo el árbol genealógico de su familia y que usted esté a una materia de ser el primer profesional de toda la historia de su árbol genealógico y no se ha podido graduar porque el profesor que tiene en el curso no le interesa si usted está en la periferia o no, lo que le importa es que usted le cumpla con los trabajos y como el trabajo era para entregar el 31 de marzo a las 10 de la noche y estamos a 2 de abril, 11 de la mañana y usted no ha entregado el trabajo, pues ya perdió la materia. Lo que pasa es que el profesor no sabe que hubo una toma guerrillera donde la energía eléctrica se fue hace 5 días y a duras penas están mirando qué hacer. Entonces miren que la educación mediada por tecnologías también requiere una concepción social del estudiante y es dónde está, en qué contexto se encuentra, la familia, lo que hablábamos de la violencia intrafamiliar, lo que hablábamos de la soberanía alimentaria, porque es que seguridad alimentaria es que el Estado te garantiza la comida, pero soberanía alimentaria es cuando tú dependes de ti mismo para comer. ¿Cómo estamos de soberanía alimentaria? Entonces, la educación sí es importante desde cualquier enfoque, desde cualquier herramienta, siempre que también tenga esa sensatez de a quién le estoy enseñando. Ahí viene lo que hablábamos al inicio de la concepción de segmentación educativa. ¿Qué estoy enseñando? Si lo mío es una materia práctica como un laboratorio o es teórica como la legislación colombiana o es teórico-práctica como ocurre en las ingenierías. ¿Qué estoy enseñando y qué herramienta es la más adecuada? Y ahí es donde viene la creatividad. Si, quiero que pregunten algunos en el chat, bueno, y si yo no sé cuál es la herramienta adecuada, ¿qué hago? Pues preguntarle al que sabe. De ahí viene el concepto de universalidad y quizás es una de las razones de existir de Renata, de que yo no sé cuál herramienta me sirve, pues venga Renata o venga comunidad académica, díganme qué me sugieren para este tipo de cátedra, qué hacer. Entonces, pues creo que por ahí serían las reflexiones al respecto. Gracias, profesor Armando. Efectivamente, estos webinars nacen a partir de no solo del aislamiento que estamos viviendo, sino de esas preguntas que hemos tenido. Fabián y Renata somos parte de esta comunidad, a todos los asistentes, participantes, de una forma pasivos, los invitamos a ser parte de esta comunidad. La próxima semana estamos enviando las invitaciones para que construyamos entre todos esta comunidad y así iniciemos este proceso de calidad educativa. Me uno a las palabras de Fabián. Muchas gracias a Rubén, ha sido un panelista pues pasivo, ha sido un panelista, si les pudiese tomar todas sus reflexiones, han sido súper interesantes, no alcanzo ni siquiera a leerlas, pero pues muchas gracias. Y como dice Ana, el tiempo se va volando, los temas son interesantes, las posturas son diferentes, lo que yo veo a través es diferente, lo que yo quiero co-construir es diferente, pero pues el tiempo se acabó por este webinar. A todos, muchísimas gracias, a los dos panelistas, muchas gracias. Y pues los dejo con la siguiente reflexión, que fue una definición que me di en pregrado. Mi pregrado también de Ingeniería de Sistemas es: la tecnología no es solo, sino una extensión de nosotros mismos en el ciberespacio. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente y un abrazo virtual para todos. Muchas gracias, un saludo a todos, un abrazo mediado por tecnologías. A todos agradecerles, de verdad ha sido un espacio enriquecedor y convidarles a disposición de todo lo que requieran, siempre a la orden. Un feliz día y muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. A nuestros espectadores, 163 espectadores, muchísimas gracias. No pude saludarlos a todos porque estábamos pues
aparte de las anotaciones, desde diferentes puntos, pero muchas gracias Colombia por querer co-construir este país desde otro escenario, sin miedo.